Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku, siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os ofrecemos la tercera de las charlas online organizadas por la AGA y que de forma gratuita se realizaron dentro del marco del 8º Encuentro Internacional de Haiku. Van a ser programas especiales porque no solo podremos oír al ponente, sino verlo en pantalla, ya que la charla fue vía plataforma Meet. Esperamos que os guste. En esta ocasión nos hablarán Rosalía Gila y Enrique Linares. Haiku Do, seguimos caminando, es el título de su ponencia. Con la publicación del libro Generación Do, la evolución del Haiku Do, que se puede descargar gratuitamente en la web de la Universidad Castilla-La Mancha, Rosalía y Enrique hacen un recorrido por estos más de 20 años de difusión del haiku en castellano. Presenta Toñi Sánchez Verdejo, presidenta de la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Grabación. No sé si ya han entrado todos o van entrando. Bueno, pues os voy a presentar primero, ¿no? ¿Me oís? Sí. Vale, pues nada, pues me voy a poner las gafas porque si no, no veo. Bueno, pues nada, pues hoy estamos celebrando la tercera charla del 8º Encuentro Internacional de Haiku, que está organizado por la AGA. Y en este caso tenemos como novedad que vamos a presentar un libro que es muy importante. Si queréis, hablamos al final de nuestro libro, pero este libro... De nuestro libro en general. De nuestro libro en general, sí. Aquí hablamos del libro de todas las personas que estamos en el camino, porque es el libro de todos y de todas. Entonces, es una evolución del haiku de todo este tiempo de trabajo en el que todos hemos colaborado, ¿no?, con él. Pero bueno, vamos a presentar a Rosalía Gila y a Enrique Linares, aunque siempre digo, no hacen falta presentación porque ellos son muy conocidos y muy queridos en el mundo del haiku. Pues van a hablar de Haiku Do, seguimos caminando, y la verdad es que ha sido una sorpresa que podamos presentar este libro hoy. Está publicado por la Universidad de Castilla-La Mancha, a quien le agradecemos su colaboración en todo este camino del Haiku Do. Rosalía Gila es profesora de letras y licenciada en comunicación. Ejerció la docencia secundaria y universitaria en esas áreas. Coordinó talleres de lectura y escritura. Desde 1997 empezó a transitar el camino del haiku y es cofundadora del grupo de haiku Puente y Camino Haiku Do Argentina, que nació hace 12 años. Desde este ámbito participa en exposiciones de haiku, jinkos guiados, charlas y seminarios, y participó de la publicación de cuadernos de haiku y de los tensakus y talleres en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Se formó en la Escuela de Haiku Makoto, donde actualmente colabora, y en los seminarios que Vicente Aya dictó en Argentina. Participa en el espacio de radio Haikus en Papel de Radio Ela. Colabora con el Rincón del Haiku a través de la sección que dirige María Ángeles Olmo con varios haibun. Además, ha sido jurado de concursos internacionales y publicado haikus en antologías como Barcarola, El Cerro Azul. Bueno, voy a leer un haiku de Rosalía. Noche sin luna. En la costa escarpada, la luz del faro. Bueno, Enrique Linares es valenciano, que ya hemos visto que tiene allí los trajes de fallero. Músico, poeta, escritor de haiku, diseñador, locutor de Radio Ela, autor de obras de teatro,
director de la Gaceta de Haiku Hojas en la Acera y de los espacios de Radio Ela, además de la Gacetilla Papeles de Ela. Enrique es autor del libro Unas alas en mi ventana, de una experiencia de unos cernícalos que anidaron en su ventana, y Generación Do, la evolución del Haiku Do. Además, recientemente ha escrito la obra 5 Haiyinas, que está disponible en Radio Ela en su versión de radioteatro y que próximamente será estrenada en el Museo de la Cuchillería de Albacete, la parte dedicada a Sachiko, el canto de la Madre Tierra. Podríamos decir que en todas las áreas dedicadas al Haiku Do en las que Enrique se desenvuelve es un genial comunicador, excelente teórico y trabajador incansable. Ha dado talleres de haiku en colaboración con la Embajada de Japón y la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en diversos encuentros de haiku organizados por AGA, colabora con todos los grupos de haiku en lengua castellana de la actualidad, como el Rincón del Haiku, Puente y Camino de Argentina, AGA en España, Pensar en Haiku de Cuba, la revista Igitur en México, pues etcétera. Ha diseñado infinidad de libros y carteles y es ante todo una gran persona y amigo. Por esta y otras razones, Fruto Soriano lo describe como un hipérico. Además, es miembro del honor de la AGA. Bueno, pues un haiku voy a leer un haiku de Enrique, que a mí me gusta, porque habla de un pájaro. En este no, solo en aquel árbol anida el mochuelo. Bueno, es el pájaro, el ave de la filosofía. Yo tengo un hijo filósofo y este haiku a mí personalmente me llega. Y ya dejo hablar y os dejo a vosotros. Atentos y comenzad ya, cuando queráis. Bueno, pues aunque la charla la vamos a dar Rosalía y yo, nos hemos dividido un poquito los temas, pero realmente lo que vamos a hablar ha sido muy trabajado por ella y por mí en muchos audios, muchos WhatsApps, con lo que realmente lo que decimos no es alguien en particular, o sea, es de los dos. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer un sencillo homenaje a una persona a una excelente haiyina, una haiyina llena de curiosidad, que siempre estaba ahí, positiva y que pertenecía a Puente y Camino. Hablo de Alicia Céspedes, que prácticamente nos dejó cuando yo leía lo que posiblemente es su Jisei y que voy a volver a leer recordándola. Marea baja, al levantar la piedra no hay nada. Va por ti, Alicia. También hemos sabido recientemente que también nos ha dejado Mirta Gila, creo, sí, Mirta Gila, y en fin, es lo que conlleva todo esto. Un besazo para los dos, para las dos, porque sé que de alguna forma están aquí y están disfrutando con nosotros de Mirta Gili. Ahora lo he recordado, Mirta Gili, perdón. Están disfrutando de lo que vamos a hablar, porque ellas, y sobre todo Alicia, tenía mucho contacto con ella, era una enamorada del haiku, como los que estamos aquí. Antes de nada, me gustaría dejar unas cosas bien puestas en sus pilares, ¿no? Yo quiero decir que el Haiku Do no es una escuela, no es algo que sea, digamos, sea diseñado, no es algo que pertenecer a Haiku Do ya no puedes pertenecer a ninguna asociación, no es algo, ¿cómo diría yo?, corporativo. Sí colectivo, pero no corporativo. El Haiku Do, cuando recuerdo yo que en los primeros foros de Nomichi, del Rincón del Haiku, de paseos, no dábamos nombre a la mirada que estábamos teniendo del haiku. Simplemente disfrutábamos. No había nadie que traducía, no había nadie que aún pensara, simplemente era un disfrutar. Solo teníamos una mirada de Vicente Aya, que realmente es el que dijo, mirar, yo he estado en Japón, he visto al haiku de esta forma
y así nos lo presentó en los libros, los únicos libros que en esos momentos podíamos leer, exceptuando también el de Fernando Rodríguez Izquierdo, por supuesto. Pero era el primer material que tuvimos hace 20 años. Pero yo nunca había dicho que lo que hacía era Haiku-Do. Yo solo leía los libros de Vicente Aya y quiero dejar bien claro que yo le debo estar aquí a Vicente Aya porque me enamoré del haiku gracias a él. Y así fuimos andando y fuimos adquiriendo una madurez que es lo que ahora, al final del camino, después de más de 20 años, es cuando le hemos cuando le hemos dado nombre a lo que hemos caminado. Haiku-Do y, por tanto, Generación Do, pero no por diseñar esa escuela, sino, una vez hablando con Mercedes, me dijo, quizás has enmarcado, y no solo enmarcar personas, sino personas, actividades. Han sido 20 años de talleres, de encuentros, y encima se ha ido fomentando, se ha ido creando poquito a poco. No ha sido una quedada en el primer encuentro y diseñarlo todo. Ha sido poco a poco. El haiku se nos ha ido metiendo, pues como cuando caminamos, cuando realmente el horizonte es el camino es Santiago cuando hacemos el Camino de Santiago, pero es el camino el que nos hace que cuando lleguemos a ese horizonte, a ese estoy poniendo el ejemplo de Santiago, es cuando reconozcamos lo que hemos hecho. Yo he hecho el Camino de Santiago y al final el horizonte, Santiago, no era lo importante ha sido lo que he caminado. Por lo tanto, quiero dejar bien claro que cuando yo estoy hablando de Haiku-Do no estoy hablando de escuela. Estoy hablando, o estamos hablando, perdón, de una mirada, de una forma de ver el haiku. Por eso, muchas veces yo no digo Haiku-Do, yo digo haiku. Lo que pasa es que mi mirada ha sido fomentada por una serie de libros, empezando por Vicente Aya, y después han habido mucha más gente traduciendo, escribiendo, que ha ido fomentando ese camino que he recorrido, hasta formar incluso la Escuela Makoto, que yo nunca les he oído que es una escuela única que hace única cosa, único haiku, única forma de. Simplemente enseña haiku. Ya está. A partir de ahí le hemos dado un nombre, pero es en sí el haiku. Eso quiero dejarlo bien claro. Y aparte de decir que en un primer tiempo teníamos a Vicente Aya, luego sí que han habido otros autores donde se ha podido trabajar no solo la traducción, sino la reflexión. Hay muchos artículos en Hojas en la Acera que nació también con esa iniciativa que poquito a poco se han ido fraguando y ha habido un material muy interesante. Y desde el principio lo que quiero dejar claro, y me gustaría nombrar un haiku, no ha sido diseñar nada, ha sido disfrutar del haiku en sí, nada más. Orina en cuclillas sobre la hierba buena, el cielo estrellado. Fue de los primeros haikus que leí y fue de los primeros haikus que me enamoré. Y a partir de ahí nunca he visto otra cosa más que disfrutar con mis amigos del haiku. Dice José Manuel Martín Portales, el haiku es un decir de los sentidos, no es un decir de la razón, un decir nacido de la percusión de los sentidos en la puerta de la consciencia. No es un diseño, es un saberse estar en esa plenitud de que con los sentidos puedo disfrutar el mundo. Esta madurez me gustaría que fuera importante porque al final la tocaremos de nuevo. Esta madurez ha hecho que nosotros, de alguna forma, seamos ahora conscientes de que esto es Haiku-Do y que sin darnos cuenta, este colectivo de amigos de todas partes, no solo de España, de Sudamérica, hemos de alguna forma creado Generación Do. Por eso el libro, que luego hablaremos de él y que por fin se va a poder descargar de la universidad, es un libro de todos.
todos los que nos hemos iniciado en él, es nuestro libro. Toñi y yo lo único que hemos hecho ha sido una especie de coger un prólogo de aquí, coger de acá, coger de aquí, pero no hemos hecho nada, solo hemos creado el álbum de fotos. A la hora de analizar esta travesía, durante tiempo, la medida, la calidad de nuestros pasos, no vendrá, como decía, por la cantidad de kilómetros, por el tiempo, sino por la pasión, por el furor de nuestras ganas de aprender. Yo siempre, de alguna forma, cuando me gusta hablar de haiku, siempre veo que hay gente que lo que le apetece acercarse del haiku es por lo bueno, por lo curioso del haiku, porque es otra forma para aprender, es un poco, bueno, llenar mi mochila de otra forma. Y luego están los que realmente pasan esa barrera y van más allá de lo que es tener otra forma más en mi mochila, sino disfrutar, seguir adelante, porque el haiku, y eso ya es algo personal, te lleva de la literatura a una forma de interpretar el mundo. Y de ahí ese camino tiene sentido porque no forma parte sí tiene una parte de estudio, pero llega un momento que los sentidos son tan fuertes que sentir el camino es lo más importante, porque la experiencia es lo que te va a llevar a que esos haikus tengan un sentido. Si no, al final acabaríamos pura estética, donde Internet pues está llena de estética. Luego, entonces, la madurez obtenida es asimilar que el camino es parte del peregrino. La madurez, entonces, no se obtiene por la edad, aunque es importante el hecho de que estés caminando durante tiempo para aprender, pero es más esa energía, esas ganas de continuar. Mirad, hay el prólogo de la tertulia de haiku que escribió Antonio Colinas, un gran poeta, y dice: ¿cómo podrían escribirse haikus, por tanto, sin el combustible de la atención? Solo los atentos ven, solo los atentos amasan el detalle de lo que ven. ¿Lo veis? Solo esos que realmente trascienden esa forma exótica del haiku, sino que se meten ahí, de que incluso ya no van a intentar saber más japonés, sino no a saber japonés, sino a saber qué estoy haciendo con lo que estoy escribiendo. Solo los atentos amasan el detalle de lo que ven. Y para todo esto hay que leer mucho haiku, muchísimo. Y no quiero enrollarme mucho más en este aspecto, luego hablaremos de Generación Do, pero hay otro de los prólogos que creo que se menciona en Generación Do, es de José Antonio Olmedo López Amor, un buen poeta valenciano, que dice: no por escribir un haiku, ni siquiera un buen haiku, somos haijines. Importante. Como no por escribir, somos escritores. Aquí en la sociedad occidental otorgamos o arrebatamos con suma ligereza su valor a las cosas. Yo siempre creo que el haijin ha llegado un momento cuando parece que cree que ha llegado a ser sensei, lo que tiene que hacer es volver atrás, porque posiblemente se ha olvidado asombrarse. Necesitamos continuamente asombrarnos, continuamente hacer un ejercicio de asombro, porque si no acabaremos haciendo el haiku pura estética. Tenemos que volver a vivenciar, sentir que este mundo aún puede darnos, a pesar de todo, y lo digo con la crudeza de la actualidad, a pesar de todo, nos puede dar mucha vida, y esto, en el colectivo de haijines, nos puede
no sé, enriquecer ese camino. Y ya voy a dejar paso a Rosalía. La charla la hemos dividido en 3 partes. Lo que llevamos caminando, que ha sido ese pasado que nos ha fraguado, la actualidad, lo que estamos caminando, y por último, lo que intuimos en el camino del Haiku-do. Y Rosalía, todo tuyo. Vamos a ahorrar un poco de tiempo hablando de Haiku-do por lo que habló Enrique y porque además está todo en la generación Do, así que los invitamos a leerlo, a recorrerlo. Ahí van a tener una cantidad de puertas de acceso. Sí vamos a decir que llevamos más o menos 20 años, un poco más, un poco menos, transitando el haiku, que no siempre fue Do, ya hablaré de las experiencias en Argentina, pero que el haiku nos sigue interpelando. Y no venimos a ofrecer, no somos una secta, una serie de verdades reveladas desde un monte sagrado, sino una forma de sentir el mundo. No somos gurúes. Sí estamos cómodos con este camino, lo disfrutamos, y hay una serie de metáforas del camino vinculadas al haiku que iremos como en un concierto planteando con Enrique. Y hay un momento del camino en que surgen preguntas. Hay un momento en que nos preguntamos, ¿cómo encontrar mi propio paso? ¿Cómo no salir del camino pero buscar mi propia voz? ¿Cómo tener una respetuosa originalidad? Y venimos a ofrecernos y ofrecerles nuestras preguntas, que se las hicieron, por supuesto, los que nos preceden en el camino. Leemos a Isabel Pose. Por lo general empezamos con preguntas como las que Vicente Aya trata de responder en el espacio interior del haiku. ¿Qué hay en el interior de un haiku? ¿Qué está sucediendo dentro del haiku bien construido para afectarnos como lo hace? ¿Qué clase de virtud posee su estructura más íntima? ¿Cómo es posible afinar nuestras percepciones sin la intención de ser originales, sino que la originalidad nos sorprenda en el camino? Si no, sería una actitud mental, un haiku contracorriente, es otro camino. Y en lo que caminamos, podemos decir que es una construcción individual, pero colectiva, en un momento que es central para el desarrollo del haiku y los haijinen, que es el tensaku o el kukai. Aprendemos muchísimo de los demás, aprendemos la humildad, aprendemos el estar acompañados y aprendemos a preguntarnos cosas. Y de muchos tensakus, con gente de otros países también, nos hemos planteado preguntas y los invitamos a que se planteen también preguntas, que sería muy bueno compartirlas el año que viene. ¿Qué preguntas nos genera el haiku? Elías Rovira dice en un artículo, Tensaku, entonces el haiku es mío, publicado en Hojas en la Acera. Lo más paradigmático de la faceta de colectivización y la humildad propia del haiku es el tensaku. Esto es lo que recomiendan los maestros orientales para mejorar nuestros haikus. Y un tal Enrique, en el libro Primeras Estrellas del Concurso Internacional de Haiku, nos dice, la gente del haiku busca la complicidad de aquellos que se emocionan con lo más pequeño, con lo más efímero, con esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas en la fugacidad del instante, pero dejan una huella de lo eterno. Esa huella de lo eterno que después vamos a retomarla como resonancia, como hacer eco, es lo que hace que uno recuerde un haiku. A lo mejor no al autor, pero hay haikus que resuenan como en una cajita y nos sigue interpelando. Hay momentos en esta alegoría del camino, en este conjunto de metáforas,
en que salimos al haiku con toda la energía. Hay otros momentos en que nos equivocamos mucho, nos bifurcamos, nos mareamos. Después nos centramos más en el camino, aparece alguien que nos guía, aparecen compañeros del sendero. Hay un momento en que hacemos un alto y nuestros compañeros de viaje nos acompañan en esto. Tenemos que tener conciencia de que es una posibilidad colectiva el haiku. También hay un momento en que la silueta del guía se oculta. Hay mucha niebla, no la vemos. Y quizá aparece un generoso gesto que nos invita a andar solos, sabiendo que está, pero en el medio de la niebla. Quizá considera que se nos ha dado bastante y que no perdamos el camino. Bueno, Enrique nos hablará de las traducciones. Estamos en la parte de lo que estamos caminando. Las traducciones vinieron quizás un poco tarde, pero quizás en su momento, cuando en los foros al principio no teníamos ningún tipo de traducción, no teníamos nadie que de alguna forma nos dijera qué había de pensamiento sobre el haiku en Japón. Nosotros estábamos anhelando y siempre preguntamos quién. Ahora parece más fácil, pero en aquellos momentos en los foros no había nadie que nos de alguna forma nos pudiera traducir todo ese material que había. En aquellos momentos, y quiero dejar claro dos libros, aparte del libro de El corazón del haiku de Vicente Aya y, por supuesto, el haiku japonés de Fernando Rodríguez Izquierdo, hay un libro y que creo es muy importante y se nombra en Generación Do, porque prácticamente fue un libro que sin saber la tesis de Vicente ya estaban escribiendo, y es Haikus del Parque, escrito por Ángel Aguilar y Frutos Soriano, que antes del año 2000 ya estaban dando talleres por Albacete. Y en el año 2000 y pico se dicen, vamos con el kigo, utilizando el kigo del haiku, vamos a estar paseando por el Parque Abelardo de Albacete durante las 4 estaciones y vamos a hacer un libro sobre eso. Por lo tanto, cuando confluyen tanto la gente de Albacete con Vicente Aya, que en el primer encuentro ya está ese maridaje y se descubre que aquello que estábamos andando tenía ya muchos ríos que confluían, es importante tenerlo en cuenta. Y lo digo por el principio, volvemos a lo mismo, no es una escuela, es simplemente que hay ahí un grupo de personas, y no solo en España. En el primer encuentro había gente de México, había gente de Chile, que ya estaba ahí trabajando también lo que nosotros estábamos sintiendo. No solo había gente de España, sino había mucha gente ya de Latinoamérica, de Sudamérica. Quiero del prólogo, ya voy a las traducciones, pero quiero dejar claro, fijaros qué hermoso es el prólogo que escribe Frutos en Haikus del Parque, para que veáis la sintonía que si aún desconocer lo que estaba observando Vicente con el haiku. Solo estar bajo las nubes y respirar hondo. Ser como esos árboles. Ellos conocen, saben que estuvimos aquí hace 15 años, 20 años y que ahora somos más. Saben que nos iremos y ellos seguirán aquí. No nos necesitan. No necesitan más. Saben que nos iremos y ellos seguirán aquí. Nosotros a ellos sí. Nos ayudan a posar los pies en la tierra, a ver las nubes, a respirar hondo, a ser más elementales. Los árboles convierten nuestras tribulaciones en ramas, en verde, en savia, en pájaros. Somos unos cuantos anillos en sus troncos y eso nos da paz. Caray, eso es un paseo de un hajin por un parque y de ahí pueden surgir muchos haikus. Pero sintiendo eso,
sintiendo más que buscando un haiku estético. Y me voy a las traducciones. Yo quiero felicitar aquí a Elías Rovira, porque ha hecho un trabajo excelente traduciendo. Sobre todo comenzó con Siki y ahora con el binomio con Jaime Lorente están haciendo un trabajo genial. Me quito el sombrero ante ellos. ¿Y cuál fue mi sorpresa hablando con Jaime? Y hay una charla en Radio Ela, cuando cae en mis manos el libro de Onitsura, Hitori Goto. Y de repente, fijaros que me encuentro con la frase de Hitori Goto, que más o menos es cuando yo decía aquello del haiku es el poema más fácil de escribir, pero más difícil de escribir bien. Pues él prácticamente va basándose lo mismo. Dice, a ver, espérate que he perdido el... De todas maneras, él va diciendo, encontraré la frase, pero hay frases aquí sublimes. La belleza sencilla, profunda, de los poemas escritos por personas que han estudiado con asiduidad el camino puede ser comprendida en absoluto por aquellos que no lo han hecho. Invita a caminar, invita a trabajar el haiku, no a cogerlo como un divertimento, sino como un trabajo, como una cosa a desarrollar dentro de ti. Dice más adelante, más difícil que hacer interesantes tus propios versos es comprender lo de los otros. Eso me emocionó, porque yo siempre digo que el haiku es un trabajo colectivo. Como ha dicho Rosalía, creo que el tensaku es importantísimo, porque es poner en solfa el trabajo tuyo, compararlo con los demás, porque es una vivencia. Yo he contemplado una cosa y a lo mejor la que he contemplado, lo que he vivido, lo que he experimentado, a lo mejor no sé traducirlo bien, no sé expresarlo bien. Y ahí está el tensaku. Los demás haijines te dirán, lo entiendo, llego, pero ¿por qué el primer verso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, y como muchas veces se dice en Japón, que nos dice Vicente Aya, el haiku siempre será del que ha experimentado esa vivencia. Aunque los demás compañeros le trastoquen los versos, le digan 4 cosas más, el haiku es de él, porque él lo ha vivido, él ha experimentado esa vivencia. Por eso me resulta interesantísimo eso que hizo Onitsura, de más difícil que hacer interesantes tus propios versos es comprender lo de los otros. Para mí, el ver estas traducciones me han dado una luz tremenda a la hora de alumbrar lo que yo estaba haciendo. Luego tenemos el Ikimonofuei de Kaneko Tota, que de alguna forma os invito a leerlo, porque todo este material es interesante. Lo que pasa es que no me quiero enrollar porque no tendremos más tiempo. Pero os leo algo de José Manuel Martín Portales. Esta compleja experiencia, se refiere a la ware, la realiza el haiku, a mi juicio, gracias a 2 características genuinas, porque está protegido por la sencillez y porque permite la relación directa de los sentidos con la conciencia sin el salvoconducto de la racionalidad. La sencillez del haiku permite que su carga de profundidad quede a salvo del tiempo y de toda manipulación o interpretación. Diría que en el haiku la palabra prevalece sobre el lenguaje. El haiku adelgaza ese engranaje hasta límites antes desconocidos. Diríamos que achica el lenguaje para que surja la palabra, una palabra que emerge sin la intencionalidad previa de significar una palabra contralingüística. Esta emergencia es lo que se llama técnicamente aware, la conmoción profunda que hace nacer el haiku, una conmoción que es el modo de experimentar
el momento del tránsito a la palabra. Yo una vez, oyendo a José Manuel Martín Portales, casi dije, en el momento en que el Hayyín da su lenguaje, sus palabras a lo que ha vivido, posiblemente en ese momento, sin darnos cuenta, ya estamos comenzando a ser traidores de lo que hemos vivido. Por eso es tan importante el no aventurarse con virguerías poéticas, porque lo que voy a transmitir es algo tan sencillo para que tú entiendas, sin que mi ficción se introduzca, lo que yo he vivido y que posiblemente tú estés disfrutando también en ese momento. Hay y acabo con esto de las traducciones, pero hay unos versos de Rafael Cadenas que dice: lo que miras a tu alrededor no son flores, pájaros, nubes, sino existencia. Y como una contestación se oye: no, son flores, pájaros, nubes. Para ti, Rosalía. Bueno, una de las características del camino, de lo que estamos andando, del presente, es la fuerte presencia de las mujeres en el haiku, con buenos haikus. No es un estudio científico ni estadístico, pero bueno, en los talleres, en los seminarios, en las antologías, en los concursos, observamos muy buenos haikus. Entonces este protagonismo femenino, desde una mirada no sectaria, sino desde la esencia de la mujer, nos parece digno de ser destacado. No es un haiku de amor o esas especies de deformaciones y desvíos, y eso nos parece necesario hacerlo notar. Vamos a dar un breve ejemplo porque hay mucho para hablar todavía, y es el libro 13 lunas, donde hay 13 haishinas, con 13 temas, escribiendo en torno a la luna como arquetipo junguiano de la casa, la madre, la patria, lo cóncavo, lo que contiene. No es un libro que enarbola banderas feministas, sino, y hay una frase de Mercedes que lo define muy bien: somos 13 mujeres, 13 lunas que homenajeamos con nuestros haikus a lo femenino, no con el ánimo de ser más y mejores que el hombre, sino con el de danzar a su lado para sanar viejas heridas. Y en esto hay haiku, en el sanar viejas heridas. Y después un argumento de María Cecilia Muñoz: el alma femenina conoce esta unidad, la siente en su cuerpo, en la sabiduría de su yo instintivo, conoce su interconexión con el todo y la honra como una conexión sagrada. Está tomado del haiku y el alma femenina. Vamos a ir avanzando con esto de las preguntas y vamos a plantearnos qué pasa con la incertidumbre. ¿Se derrumban todos los pilares? No. Aparecen certezas muy fuertes en nuestro camino del haiku. Aún en el presente sabemos que el aguare, y no digo la extinción, sino la disolución del yo, son dos soportes importantes, no dogmas, que es muy distinto. Y no nos detienen el camino, porque el haiku no es quieto, el haiku camina. No es quietud, es avanzar en el camino sin atropellarse. Entonces, bueno, Enrique va a hacer referencia al aguare, y después nos queda un camino largo para seguir hablando. Disculparme. Como dice Rosalía, en ese caminar actual nos hemos ido dando cuenta de estos dos valores, que es el aguare y la disolución del yo. Creo que
de alguna forma, al margen de que pueda haber otras facetas del haiku interesantes como el kigo, como el kire, etc., etc., yo creo que siempre hemos estado con esas dos valores que nos han, de alguna forma, nos han, ¿cómo te diría yo?, estructurado lo que nosotros hacemos. Siempre estamos ahí con la profundidad del aguare que yo he vivido y poder trascenderlo en el haiku y cómo, de qué forma yo me puedo diluir en él. Isabel dice, el camino del haiku nos va preparando porque la práctica de este tipo de poemas nos permite ir incorporando esos valores éticos y estéticos que son una manera de mirar y sentir el mundo y que poco a poco podremos ir plasmando en nuestros poemas. Ese es el juego que de alguna forma nos va trabajando. En la disolución del yo, creo que no he leído, es en Como si nada, en el libro de Mercedes, hay una frase, creo que es de Momilli, no lo sé, pero no me la he anotado, pero es darse cuenta de la inocencia del mundo que nos rodea, que nos atraviesa y nos constituye. Qué fácil es ser nosotros cuando no pretendemos serlo. Qué fácil es ser nosotros cuando no intentamos, no forzamos serlo. Y de esto yo me acuerdo de hace poco que hicimos la obra de teatro donde Mercedes nos demostró sus gran artes artísticas interpretando a Nasaguchi Sachiko, que por cierto, yo creo que verlo es todo oírlo es todo un placer. Ahí teníamos a Sachiko, una persona que decía que soy una de esas malas hierbas que hay en Japón, o sea, no había un afán por ser, o sea, simplemente lo que quería era transmitirlo. Y tiene varios haikus que son preciosos, donde aparentemente sí que es posible que podamos intuir ese ego, pero sin embargo está diluido. Rocío en la montaña, al rezar amontono piedras, una de ellas por mí. Silencio en la montaña, solo el ruido que yo hago recogiendo helechos. El silencio casi es más importante. Ella dice que el ruido es como decir, no levanto la voz, no hago más ruido, porque lo que importa es que yo me disuelva en el silencio de la montaña. Eso es lo importante. Dice Juan Felipe Jaramillo, cuando desaparece el yo, el haiku se vuelve generoso. Qué bonito, ¿eh? Cuando desaparece el yo es cuando el haiku se vuelve generoso. Por el contrario, entonces, no ser generoso sería no entregarse, quedarse con cosas. Sin embargo, el haiku permite que te entregues. En Papeles de Haiku hay un pequeño texto de Juan Francisco, muy bueno, dice: los seres vivos sobreviven por instinto en el sentido más literal de la palabra. En el código genético está grabado a fuego el acto de sobrevivir a los demás, permanecer vivo más tiempo que el resto de especies. El laurel lucha por resistir a esa plaga sin cuestionarse la victoria o la derrota. La primera supondría el exterminio de la plaga. La segunda concluiría con la victoria de la plaga que sobrevive al laurel. El haiku muestra la realidad con esa crudeza porque no juzga lo que pasa. Importante. La lucha por el instinto, la supervivencia es la naturaleza en su estado primigenio. Yo creo que Sachiko lo entendió perfectamente. Perfectamente. Y ese legado es pura lección, pura belleza, para no sumarse en lo estético que puedo yo aportar, sino en lo que yo puedo disfrutar, saborear y transmitir.
y le cedo la palabra a Rosalía para que nos hable de otro punto interesante en ese caminar, antes de ir a lo que intuimos, que es la labor pedagógica. Sí, vamos a cortar un poco los temas para desembocar en lo que intuimos, que es a donde ustedes están convocados también a preguntar. La labor pedagógica es un semillero de haikus y de haikus. Es central en la difusión del haiku, pero hay que tener mucho cuidado con creer que se enseña haiku porque recibimos un folletito o lo googleamos y son 3 versitos, pues después se malforman generaciones de haikus y es mucho más difícil desaprender lo malo que empezar de cero. Yo voy a contar una brevísima experiencia de lo que ha sido mi estar en el haiku en los 80 y en los 90. Solo conocía el libro de Octavio Paz y nos llegaban unas invitaciones de la Fundación Borges, organizados por María Kodama, donde se nos hablaba de una palabra estacional, el Teikei, o sea, 575, y no mucho más que eso. Y se premiaba casi todo, sobre todo lo que tenía metáforas, claro. Después supimos que los haikus de Borges no eran haikus. Y realmente mal enseñé, y pido disculpas cuando me encuentro exalumnos, el haiku durante mucho tiempo, hasta que en un encuentro internacional de haiku en Buenos Aires, en 2006, vino un grupo de docentes de un colegio de Barcelona, el colegio, perdón por mi catalán, Col·legi Sant Miquel dels Sants, que plantearon otra cosa, sin hablar de haiku. Habían desarrollado una experiencia de transversalidad programática, habían formulado valores de empatía, de libertad, de educación consciente, el protagonismo del silencio. Ellos hablaban de desfocalización del yo, la valoración de lo insignificante. Bueno, eso era haiku, con un proyecto que realmente, si lo quieren, lo puedo escanear y se los ofrezco porque parece hecho por gente del haiku. A lo mejor ya lo conocían y no lo nombraron. Las producciones de los alumnos eran maravillosas. No puede volar, atrapada entre hierbas, la mariposa. Irene Andrada. Troncos ocultos. Entre una espesa niebla canta la alondra. Olga Baronil. Yo pensé que estos haikus eran más parecidos a los de los maestros que los que se habían premiado en la categoría adultos de ese encuentro internacional, que estaban llenos de metáforas, de recursos, de preguntas retóricas, y sobre todo no había presencialidad. No podemos hacer haikus de escritorio, ni trabajar con los alumnos mostrando una foto de un cerezo, porque nos perdemos todos los sentidos, no solo el de la vista. Entonces, la reflexión es esa: si llevamos el haiku a la escuela, a lo mejor más multiplicador sería formar docentes de haiku, de cualquier disciplina, puede ser de biología, en las escuelas. No vamos a hablar de la escuela, el haiku en la escuela primaria, porque de eso ya nos habló Félix Alcántara, pero sí podemos, vuelvo a una experiencia personal también. Tucumán es una provincia del norte de nuestro país, donde están las yungas, una selva, y siempre hay nubes muy bajas por la mitad de los cerros. Y una nena le señala a la madre en el camino y le dice: mira mamá, la nube se mete adentro de la montaña. Y señaló. Esto es haiku. Este es un notario de la realidad que no busca nada más que su asombro, lo marcó, lo señaló con el dedo. Y pensaba en esto del evangelio, ¿no? Digo, si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino del haiku. Y realmente fue así. Así que quiero compartir algunos haikus. Voy a nombrar solo 3 maestros de haiku, y no quiero ser injusta con todos los demás, pero nos excede el tema. Uno es el trabajo de Sandra Pérez en el colegio Villa Devoto School, y 2 ejemplos. Frío en la tarde, llenas de abrojos las patas del caballo. Micaela González Merlín. Al amanecer, el lago se congela, bajo hielo los peces. Gala, 9 años.
Y paso a uno del Colegio Mayol de Toledo, donde sospechamos la mano del maestro Jaime Lorente. En la orilla de la playa, aún la babosa. El minimalismo más puro, 12 años. Y también vamos a ir a Cuba, donde se está trabajando muy bien con el haiku infantil, destacar la labor de María Rosa Sori, y el desprendimiento de otro montón de escuelas de haijines que andan por Albacete, que seguramente están en México proliferando, y en distintos países de América. El cuadro de mi abuela se menea con el viento, el día de primavera. Es de un cubano, Ramón Pando Feurer, de 10 años. Y hay un haiku escrito por un niño cubano también. Con esto cierro esta parte. Noche cerrada, a la luz del candil, el abuelo crece. Noche cerrada, a la luz del candil, el abuelo crece. Es un niño cubano, pero quien lo escribe es un cubano adulto ya consagrado, que es Jordan Rey, en El caserón de la curva, que es un libro maravilloso. Y esto viene a respondernos preguntas. Se puede escribir sobre una guardia del pasado, siempre que lo hayamos vivido con sinceridad. Porque él escribe como un niño. La figura del abuelo se agranda con el candil. Será la sombra, será la luz. No pierde esa inocencia. Y de eso se trata. Quería cerrar con la labor de Toni Sánchez Verdejo, por ejemplo, con un libro que tengo por acá, que es una labor pedagógica, El duende del árbol de Navidad, que además está acompañado por un librito para madres, padres, adultos y docentes, que los invito a leer. También la labor de la Escuela Makoto, de la que ya hemos hablado mucho, por la que pasamos como alumno, con la que colaboramos. La labor de Juan Felipe Jaramillo, que creo que por su humildad no se lo nombra demasiado en determinados espacios, pero es un monje zen que trabaja muchísimo, que difunde el haiku, que tiene encuentros virtuales, que fomentó los 4 elementos. Es un libro maravilloso del haiku español, hispanoamericano. Y quiero decir además un fragmento de la carta de Juan Felipe, cuando a él le llega la carta de un haiku por el mundo, que me parece una maravilla. El haiku no pretende ser poesía de misterio ni de revelaciones. No anuncia ni demuestra nada que no conozcan demasiado bien los más jóvenes ni los más ancianos de nosotros. Su valor no compite con el del aire que respiramos, ni quiere ser mejor o más profundo que el agua que nos baña o fluye en nuestro cuerpo. El haiku no dice verdades absolutas, no lanza proclamas, no declara principios ni creencias. Es como una carta del pasado que nos llega para recordarnos que para vivir solo hay este tiempo, el presente. ¿Quieres hablar de Jorge Braulio, Enrique? Así no aburro con mi voz. Yo había seleccionado un haiku nada más de Jorge Braulio, porque ya todos lo conocen, que me pareció muy bello, pero... Espérate, yo tengo lo del micrófono metido ahí. Bueno, a ver, tenemos mucho escrito, estamos saltando un montón. Sí. Nos podemos olvidar de alguien porque en Generación Do vais a encontrar todo. Veo a Jorge y a Julia, ahí hablamos también de la luna de Alfanje. O sea, hemos intentado ver todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, podemos olvidarnos de mucha gente, pero remito todo el rato a Generación Do cuando podáis leerlo, que se va a poder descargar ahora Toñi nos dirá el enlace. Está en la universidad, se puede descargar gratuitamente sin hacer más cosas y ahí sí que vais a tener toda esa documentación de gente, bueno, es bastante amplia. Entonces, nombrar a Braulio, pues que fue también de la redacción de Hojas en la Acera, que tenía
un blog interesantísimo en los primeros tiempos en clave de haiku, pero todo eso lo vais a poder disfrutar leyendo Generación Do. Sí, la idea, hay muchísimos, aquí en Argentina se hace en muchísimos lugares de España, se está haciendo en México, hay mucho trabajo. Aquí, claro, muchísimos aquí lugares. En Valencia también está Ana Añón, que está haciendo un trabajo muy interesante. Si es que hay un montón, pero bueno, todo eso os podéis, os remito a Generación Do. Si no, aquí son ya casi media y nos queda la última parte, que es el camino que intuimos. Hemos hablado sobre lo que hemos experimentado caminando, lo que estamos caminando y ahora una mirada a lo que vemos más allá. Pero no nos pasa otra vez, no lo vemos porque teorizamos, sino vemos porque la madurez de caminar nos lleva a ver cosas. Creo que vuelve a pasar lo mismo. No intentamos hacer un trabajo sesudo de lo que nos vendrá, sino simplemente abrimos una ventana y contemplamos cosas que a lo mejor eso, el día de mañana el haiku do puede de alguna forma seguir caminando por esos vericuetos. Siempre pensando en esa madurez de camino. Sí, yo quería citar, perdón. Sí, dime, Rosalía. No, quería citar, bueno, un libro que es importante, es de referencia, Sin otra luz, con haikus de los 3 de Nagasaki, pero en el prólogo, ya en el 2012, Vicente Haya afirma: más allá de la fase en la que deberíamos reconocer determinados errores en nuestro haiku, figuras literarias, juegos de palabras, el yo innecesario, se nos abren nuevos niveles de destreza en el haiku. Y se nos abren porque somos capaces de arriesgar, de generar lenguaje. Pero únicamente inventa el lenguaje el haijin que ha desaparecido de su haiku. Nos anima a arriesgarnos, pero solamente cuando estemos maduros, y seguro que no es un juego del ego y una trampa del ego. Y esto lo afirma también Elías Rovira. Los autores quedan inmersos en el terreno de la experimentación respetuosa y el aporte de nuevas visiones y caminos. Experimentación respetuosa, y no como propósito, sino que surja. Yo estoy acortando mucho, así que terminaría con un poema de Kotori, Viento de otoño. A veces en mi voz, la voz de mi madre. Hay un yo que conmueve mucho, pero ese yo llega por el sentido del oído. Y nada más que agregar, porque vaya si hay una conmoción. Yo añadiría 2 haikus que nos pueden venir aquí muy bien antes de pasar a lo que queremos ser un poco el final. Uno es de Elías Rovira, en el En vez de la hoja, que dice: un cardo roto apoyado en un cardo que no está roto. Cuando leí ese haiku, no lo veía. Fue después de leerlo varias veces que dije: caray, estoy ante algo que posiblemente se nos vaya ya fuera de las manos. Posiblemente al principio, en ese inicio del camino, no lo hubiéramos visto. Después de andar es cuando contemplamos estos haikus. Y otro de Manuel Orzas, que da título al libro: en el en vez de la hoja, una avispa que no vuela, lluvia de otoño. Y ya por último, cerrando, le dejo a Rosalía hablar de un libro que recientemente nos ha llegado a nuestras manos. Bueno, vamos a poner en contexto por qué en esto del camino que tuvimos citamos un libro de una haijin. En primer lugar, más allá de los afectos personales o las coincidencias con las estéticas, es un libro muy nuevo de este año, pero tiene una continuidad con sus otros 2 libros de haiku, y son haikus que no son comunes, pero hago la salvedad: todos los haikus de sus 3 libros fueron corregidos y supervisados por Vicente Haya.
Entonces acá aparece algo interesante. La segunda razón, porque no solo hace haikus, sino que escribe teoría y reflexiona, y está escribiendo nuevas reflexiones teóricas. Y yo quiero destacar que hay una absoluta coherencia entre lo planteado por Isabel en la mirada del Haijin y el Haiku-do, porque está dentro y se siente siempre dentro de esta línea, pero también hay una coherencia en la escritura, en la temática. Sigue el hilo en sus 3 libros. Quizá este libro es más audaz, avanza más en los silencios, avanza más en las rupturas formales, aparece el espacio en blanco resignificándose, hay haikus de 4 versos, hay haikus extraños que callan muchísimo, pero muchísimo más de lo que dicen, por eso se hacen importantes. Y también, como dice Grego en el prólogo, hay mucha presencia de la naturaleza, pero también de la realidad humana, con sus andanzas y paradas, con sus penas y alegrías. Es un tiempo de migrantes, de inmigrantes. Los que están cerca del Mediterráneo lo tienen muy cerca eso. Los que somos hijos de inmigrantes nos sentimos muy conmovidos por toda esa temática que se actualiza y que viene desde la antigüedad. Tomo un haiku de Sachiko, aunque no vamos a hablar del haiku japonés, pero tiene que ver con los hilos invisibles, porque también los haikus, igual que las cosas de la naturaleza, tienen vínculos relacionales. Dice Sachiko: dicen que otra familia deja el pueblo, Paulonia en flor. Dicen que otra familia deja el pueblo, Paulonia en flor. Dice Isabel: un pueblo blanco a la luz de la luna. Todos hablan de marchar. Fíjense cómo hay ecos en esto. Y no hay una ideología, ¿ves? Es una instantánea más. Cuando habla del silencio en el haiku, dice, le dedica muchísimo espacio al silencio. El silencio en nuestra mente es un requisito indispensable para captar esa unidad que es cada poema, con su parte explícita y su parte de silencio, para no quedarnos solo en las palabras. Voy a leer un haiku verso por verso, porque son 4 versos. El padre que trabaja de sol a sol y la hija, sentados al pie de una higuera. Ya la estructura nos sorprende, sin embargo, nada se aparta del camino del haiku. Es más, se universaliza porque cada uno puede reponer, hay una apertura generosa, reponer la historia que nos falta desde la propia experiencia de nuestros asombros. Hay otro que tiene que ver con Galicia también. Nubes en las ruinas de Acedreiras. Eso es todo, padre. Nubes en las ruinas de Acedreiras. Eso es todo, padre. No puedo leerlo sin conmoverme, porque podría cambiar el nombre de la aldea y sería la historia de muchos. No nos dice si está con el padre o si vuelve de allí y le cuenta, pero Acedreiras, esas 2 palabras gallegas, y eso es todo, padre, no necesita ser interpretado, porque además no admite una lectura simbólica. ¿Cuánto se calla? Chantal de Maillard dice: el lector del haiku ha de sostener la palabra en su no decir, como siguiendo la flecha en el aire hasta que dé en el blanco, que es su propio corazón. No hay que olvidar esto. Ahí se confunden la palabra y el silencio, el trazo y la trayectoria, y se asienta dando lugar y espacio a una resonancia. Isabel también habla en su teoría de reeducar la mirada, enfocarla en lo pequeño, pero salir de lo interior e ir a la mirada exterior. De vuelta, en casa, sabe a lluvia el agua de mi aldea. De vuelta, en casa,
sabe a lluvia el agua de mi aldea. No nos molesta para nada ese mí posesivo que aparece en un haiku de Mercedes, en muchos de Félix y en muchos otros, porque no hay dogma acá, no hay protagonismo. Este libro nos invita a dar un paso más allá, no sabemos cómo, pero ya dijimos, es el camino que intuimos, no es un acto de voluntad. Si sale, compartirlo en un pensaco y seguir andando. ¿Cuál es el límite? ¿El yo, el lenguaje, la naturaleza de los asombros? Quizá un esposo de respuesta a la edad haya en el prólogo de Sin otra luz. Los maestros son los que no se dejan atrapar por las reglas, cuando estas reglas deben ser superadas. Por eso el camino del haiku, o el haikudo, no es quietud, no es estancamiento. Es otra cosa, es un fluir sin soberbia, con profunda humildad y con autenticidad. Algunas certezas nos quedan para renovar el haiku. Yo los invito a mirar el Museo de Picasso en Barcelona. A mí me sorprendían los dibujitos que hacía Picasso en los márgenes de los libros cuando era muy chico y se aburría de las clases. Eran maravillosos. Ahí había talento, había inocencia y había instinto natural. Pero para llegar al Guernica, para toda esa ruptura que fue el cubismo, tuvo que haber caminado mucho, practicado mucho y tener maestros. Entonces, para la ruptura, que no es una proposición, sino algo que aparece, tenemos que haber andado en el haiku. Los haikus tienen que ser haikus de la madurez del heijin, no solo por edad. Y en la luna que alumbra hay un abanico de posibilidades. Incorpora textos en prosa que no son haiku, pero que le ahorran al haiku un montón de palabras, porque nos pone en situación de cómo surge ese haiku. Hay vía de los sentidos, hay un campo semántico de camino, hay itinerancia, aparecen los zapatos, la ruta, de todos o casi todos los textos de Isabel. Y hay ruptura de ritmos, sin traicionar nunca el corazón del haiku. Y la mano del maestro, en el caso de ella es clarísima, por eso lo cito, la mano del maestro. Bueno, cerramos, Enrique, te dejo a vos el haiku que te gusta, porque nos queda un tiempo y yo sé que hay algunos haikus de los que quisieras hablar. No, ya no nos queda tiempo, no pasa nada, lo has hecho fenomenal, Rosalía, he disfrutado un montón escuchándote. Puente y Camino, quería hablar de Puente y Camino porque es un grupo fenomenal, yo me encuentro muy a gusto con ellas. Yo ya voy a cerrar, lo has dicho todo, y voy a cerrar con un texto de Federico García Lorca. Muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estanque en días sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que lo circundan. Pero arrojar de pronto una piedra, veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a las otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de ranas en todas direcciones, una inquietud por todas las orillas, hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua de un estanque un día sin viento, y unos libros pueden estremecerle, inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. El haiku es para los atentos, para los que despiertan con apenas una ráfaga de viento en sus mejillas. Se finí. Bueno, qué preciosidad. Enhorabuena, porque habéis dado una charla maravillosa y os habéis conjugado los dos estupendamente. Yo no quería dejar de mostrar este libro.
bueno, con una persona tan polifacética como Enrique, combina haiku, poesía, experiencia. No sé, yo pienso que esta experiencia es preciosa y hay que hablar de unas salas en mi balcón y ponerlo entre estos libros excepcionales. Quería leer un haiku de este libro, que es este: oscurece, sin decir nada, recoge una pluma del suelo. Y ahí está. Bueno, ¿queréis preguntar algo, decir algo? No sé si alguien ha levantado antes la mano, pero la han bajado. ¿Alguien quiere intervenir? Elías. Hombre, Elías, ya te veo. Elías está por aquí. ¡Ah, ya te vemos! Tiene que ser por vía móvil. Creo que se ve el recuadro diferente a los demás. Yo por lo menos mi recuadro lo veo diferente a los demás. Creo que es porque, bueno, el mío es por móvil. Yo soy muy del PC y no me apaño bien. Pero bueno, ¿me estáis oyendo bien? Sí. Lo digo Sí. porque seguramente el viernes tendré que hablar por esta vía porque no me dan con el arreglo del ordenador. Pero bueno, lo primero, bueno, pues felicitaros y agradeceros, Enrique, Rosalía y Enrique, un tremendo esfuerzo que habéis hecho y la labor por la conferencia que habéis desarrollado. La verdad es que ha sido impresionante. Muchísimas gracias. Gracias también por las alusiones. De verdad que muchísimas gracias. Y luego, bueno, pues preguntaros, habéis hablado de la colectividad, que a mí me ha encantado, de que el haiku es colectivo. Yo creo que es mucho más fácil, y más ahora en una época en la que existen medios como para que esto sea colectivo. Antes es verdad que había una persona suelta por ahí y tenía sus problemas, pero en la actualidad uno pues es difícil, si no quiere estar solo, pues puede no estar solo en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es más fácil pues transitar el haiku en camino, donde unos ayudan a otros, donde unos compartes con otros, más que andar poniendo chinitas en la rueda o metiendo problemas a otros para dificultar, en fin, ese tipo de cosas que no se entienden muy bien. Yo creo que el haiku es justamente lo contrario, es que es caminar juntos, andar y enriqueciéndonos unos a otros, cada uno a lo mejor con visiones diferentes a otros. Entonces, ¿cuánto creéis que tiene de colectivo el haiku y cuánto creéis que tiene de privado, de introspección absoluta, la generación de nuevos haikus, por decirlo así? Espero estar expresándome lo que quiero decir. ¿Contestas tú, Rosalía? O... Yo puedo contestar de mi perspectiva, pero seguramente vamos a coincidir. Creo que siempre está presente. Si bien el haiku nace de un asombro personal, no podríamos ya prescindir del tensaku. Pienso que Enrique... Sí, yo, Elías, tú estás en una asociación que lo dice todo. Asociación de la gente del haiku en Albacete. Creo que siempre me ha llamado la atención ese nombre, la gente del haiku. Es como esos locos bajitos que le dan por escribir cosas que sienten. Yo creo que el haiku se presta a la colectividad porque realmente es un contarse lo que vives. El poema más bien occidental es un poco el desarrollar una estética, una forma de trabajo. Sin embargo, la brevedad del haiku es decir, oye, te cuento lo que he vivido, no me digas qué has vivido, pues esto. Y el otro dice, pero si es que esto es maravilloso, es contarlo. Realmente el haiku es contar lo que se vive. En cierta manera, es contar lo que se vive y disfrutarlo en la amistad. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, el nombre tiene que hablar de gente y además está escrito en 575. Obviamente no es un haiku, pero está escrito en 575. No es Asociación de la Gente del Haiku de Albacete, sino Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. O sea, no hay que ser de Albacete, pero sí estar ahí, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Yo la verdad es que os agradezco mucho pues este caminar juntos, ¿no? Y
el haiku yo creo que además nos reconcilia con este mundo que a veces nos dan ganas de yo qué sé, que se nos pasa de todo por la cabeza, ¿no? Y sin embargo, pues en momentos tan duros como los que estamos viviendo, pues pero creo que el haiku nos reconcilia con este mundo. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y para acompañarme en lo que de personal me toca en este camino. Muchas gracias de verdad. Creo que Mercedes ha levantado la mano, ¿no? Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, lo primero, claro, agradecer el cariño que se siente, ¿no? Que nos llega desde vuestras palabras. Y curiosamente iba a preguntar lo mismo que ha preguntado Elías, lo tengo aquí apuntado, así que, bueno, pues ya lo han contestado fenomenal. Sí que me gustaría hacer hincapié en varias cosas que han apuntado nuestros, tanto Rosalía como Enrique, ¿no? Ese avanzar sin atropellarse, ese fluir sin soberbia. Fijaos qué importante. ¿Qué notáis? Aquí viene ahora mi pregunta. ¿Qué notáis en lo que yo no estoy muy metida en foros ni cosas de esas por circunstancias personales? ¿Qué se nota en el mundo del haiku en general cuando se ven las redes sociales? ¿Hay ese fluir sin soberbia, ese avanzar sin atropellarse, o hay cosas extrañas? No sé. Eso es una cosa que me gustaría que, si tenéis alguna experiencia en eso, pues que aclaraseis, porque creo que es muy importante llegar a la conclusión de que hay que ir, como bien apuntaba Elías, de la mano y no a ponerse zancadillas. Y no sé por qué, con lo poco que he visto y que he leído, poquísimo, ya digo, que estoy muy separada de todo el mundo de las redes, a veces tengo la sensación cuando me meto y me desanima mucho, 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 ver esa cosa extraña, ¿no? De a ver quién tiene más, quién quiere más, quién llega antes, que, por favor, esto es un camino maravilloso donde hay mucha gente que lleva muchísimos años, no hay prisa por llegar, no hay prisa por... Lo que hay que hacer es disfrutar del camino. Pero no sé si eso se está dando ahora mismo o no. Entonces os quería preguntar si tenéis algo de experiencia en eso. Nada más y muchas gracias por todo. Rosalía, ¿qué contestas? Yo creo que esto es inherente al corazón del hombre, ¿no? Y es un poco la historia de Mozart y Salieri. Por eso no me gustaría puntualizar, pero sí es cierto. Hay muchas posturas, algunas permanecen, otras no. El haiku es un proceso humano como todos y por lo tanto es dinámico, pero siempre respetando la postura de los otros. Por eso enfatizamos tanto en que no tenemos verdades reveladas en una montaña sagrada y que aceptamos que cada quien elija el camino que le quepa, ¿no? Pero sí que existe y existe en todo, por supuesto. Sí, bueno, yo sencillamente, por no enrollarme, porque ya es bastante tarde, yo simplemente decirte que nos ha hecho mucho daño el efecto Amazon. Todo en un clic. Entonces, eso, si te atrapa el efecto clic, vas a hacer pocos haikus. Porque no, y ahí es donde está. Por eso te he dicho antes que muchas veces cuando hablo con gente de haiku o doy alguna charla o estamos, siempre veo esa gente que sí que quiere ese clic, ese aprender rápidamente un haiku. Yo de este taller salgo yo, capitán general. Y realmente están los otros que cuando se acercan dicen, bueno, esto lleva un proceso, esto no es tan fácil. Y por eso digo que el famoso clic de Amazon de tenerlo todo en 24 horas nos ha hecho daño, pero no solo en el haiku, en muchas cosas. Julia ha levantado la mano. Muchas gracias. Gracias. Sí, me preguntaba exactamente lo mismo que... ¿Me escuchan bien?
Yo me preguntaba exactamente lo mismo que dice Mercedes. Me parece muy bonito puesto en palabras esto de fluir sin soberbia y avanzar sin atropellarse. Ojalá en el mundo del haiku, realmente de quienes están en el camino del haiku, se pudiera hacer eso. Me ha sucedido que de vez en cuando me suelo meter en algunos de los grupos, y la verdad que, como decís, Mercedes, directamente me voy. Me voy porque presiento que no está en quien está involucrado en ese grupo el deseo de aprender o de hacer lo que ustedes acaban de comentar que venimos haciendo nosotros durante 20 años. Si de pronto en algunos casos uno quiere acotar algo, querés hacer una sugerencia o algo por el estilo, hay gente que directamente dice, no, el haiku es mío y lo dejo así. Entonces, a mí me tiene muy desanimada esta cuestión del bombardeo que siento. Yo comencé con Nomichi, cuando empezaba Nomichi, y tengo por ahí guardadas algunas de las... era un respeto tremendo con el que no... Y desde mí, yo agachaba la cabeza y aceptaba lo que me decían, porque estaba reconociendo que quien me sugería era una persona que sabía más que yo. En este momento, hay muchas veces que digo, no sé nada de haiku, no sé qué es. Hay muchísimas veces. Hay muchas veces, me ha quedado, por ejemplo, tintineando el que leíste de Isabel Pose de 4 versos, ¿no? Ese, no sé, tendría que digerirlo mucho, ver, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, volviendo a esto, me encanta esto de fluir sin soberbia. Me encanta esto de avanzar sin atropellarse y quiero aprenderlo. Y día a día, pero lamentablemente con este clic que decís, Enrique, creo que, y por la misma individualidad de la época que estamos viviendo y esa aceleración y que queremos lo breve y o sea, me encanta disponer de este tiempo y escuchar esto que en muchas circunstancias no me resulta nuevo, pero les agradezco porque es importante recordarlo. Y creo que alguna vez Momiji dijo, siempre tenemos que tener la mente del principiante. Y desde ahí, creo que desde ese punto vamos a poder seguir avanzando, fluyendo sin soberbia, dejando el ego para otro lado. Mira, y bueno, y las redes, ¿no? Mira, Julia, no sé si me has oído antes, pero yo comentaba que cuando uno se siente sensei, en ese momento es el momento que tienes que tirar para atrás. Porque entonces dejarás de asombrarte. En el momento que alguien te diga sensei y tú te lo creas, en ese momento, corriendo, te tienes que volver a los primeros asombros. Porque si no, como bien decía, tú has dicho, ese dicho zen, en la mente del principiante cabe todo, en la del maestro ya va cabiendo menos cosas. Pues nada más en el haiku veamos que nos sentimos maestros, hay que volver al principio, porque sin asombro no hay haiku. De acuerdo, y gracias. Yo creo que el ser sensei lleva mucho camino. Nunca. Yo solo envuelvo regalos y yo me quedo muy a gusto ahí. No te cuento yo. Yo a veces ni regalos envuelvo. Bueno, pues nada, pues si queréis ya finalizamos esta charla que ha sido preciosa. Muchísimas gracias a Rosalía y Enrique por este momento tan maravilloso que nos han dado. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Hemos estado unos 40. Y bueno, está por aquí Antonio. Antoca, levantando la mano. A ver, Antoca, ¿quieres hablar? ¿O no? Bueno, pues parece que no. No, pues, que me he equivocado. He dado un aplauso, no era levantar la mano. Bueno, pues nada, puedes intervenir si quieres. No, estoy
Estoy escuchando mientras Lucía hace las tareas, así que no puedo hablar mucho, lo siento. Bueno, ahí Estamos tenemos a dos bandos. las nuevas generaciones de haiku. Ahí tenemos a Lucía. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Voy a interrumpir ya la grabación. Y nada, pues La gente del haiku busca la complicidad de aquellos que se emocionan con lo más pequeño, con lo más efímero, con aquellas pequeñas cosas que pasan desapercibidas en la fugacidad del instante, pero que nos dejan la huella de lo eterno. La gente de lo breve es como una bandada de pájaros que necesita de los demás para conocer su rumbo literario. Y me gustaría acabar con unas palabras de Rosalía que hemos podido escucharle en la charla. Dice, parafraseando al Evangelio, podríamos decir, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino del haiku. Sed felices, sin más. Hasta el próximo programa.